Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 9 de la aplicación de diodos en AC. Este ejercicio nos pide encontrar el voltaje de salida del siguiente circuito, donde tenemos un voltaje de entrada en esta parte, y mi voltaje de entrada es una onda cuadrada con amplitud máxima de 10 volts. Tenemos un diodo de silicio, un resistor de 2.2 kilo ohms, otro resistor de 1.2 kilo ohms y nuestro voltaje de salida está indicado aquí, que rápidamente podemos ver que es el voltaje que se encuentra en el resistor de 1.2 kilos. Analizaremos el circuito en dos partes, ya que al tener un voltaje alterno tendremos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Analizaremos primero el semiciclo positivo, en el cual la polaridad positiva de mi voltaje se encuentra en esta parte. Entonces encontramos polaridades de mi diodo y de mis resistores, que queda de la siguiente manera. Si aquí tenemos más, entonces va más menos y más menos. Que podemos ver de mi diodo de silicio está polarizado directamente, entonces se comportará como un cortocircuito. Entonces, al ver que se comportará como un cortocircuito, solo nos queda un circuito en serie de dos resistores. Entonces podemos aplicar la ley divisora de voltajes. ¿Qué voltaje queremos? Pues el voltaje que se encuentre en el resistor de 1.2 kilo ohms, que es mi voltaje de salida. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a mi voltaje total, que cuál es mi voltaje de entrada menos mi voltaje de diodo de silicio. ¿Por qué es menos? Porque va de más a menos, entonces es una caída de voltaje. Por eso coloco aquí que es el voltaje de entrada menos el voltaje de mi diodo de silicio. Ese va a ser mi voltaje total, que va a multiplicar a mi resistor de 1.2 kilo ohms, luego dividido por la suma de ambos resistores. Reemplazamos por los valores conocidos. Mi voltaje de entrada es de 10 volts. Mi voltaje del diodo, al ser de silicio, va a ser de aproximadamente 700 milivolts. Y luego pues simplemente coloco el valor de mis resistencias, que es 1200 ohms sobre 2200 ohms más 1200 ohms. Hacemos esta operación y nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a 3.2824 volts. Entonces podemos decir que en el semiciclo positivo tendremos un voltaje de salida de 3.2824 volts. Pasemos a analizar ahora el semiciclo negativo, donde tendremos en la parte superior la polaridad negativa de mi voltaje. Vamos a encontrar polaridades. Si aquí tenemos menos, quedaría de esta forma: menos, menos más y menos más. ¿Qué pasa con mi diodo de silicio? Está polarizado inversamente. Por lo tanto, ahora se va a comportar como un circuito abierto. Y lo podemos eliminar de la siguiente manera. ¿Y qué vemos? Ahora aquí hay un circuito abierto. Entonces no hay ningún voltaje que genere una corriente que pueda circular sobre estos resistores. Entonces no puede haber ningún voltaje de salida. Rápidamente podemos decir que en el semiciclo negativo tendremos pues 0 volts. ¿Por qué? Porque tenemos circuito abierto aquí y no da paso a que fluya la corriente a mis resistencias. Una vez encontrados estos resultados, podemos pasar a multisim para comprobarlos. Una vez ya aquí en multisim, lo único que hice fue copiar mi circuito y los resultados que obtuvimos. Ahora necesitamos un voltaje de una señal cuadrada, entonces nos vamos a la parte de fuentes y buscamos la que diga voltaje bipolar. La seleccionamos. También necesitamos un diodo de silicio y dos resistores, uno de 2.2 kilo ohms y otro de 1.2 kilos.
y una tierra. Nos vamos a la parte de Source y luego Power Source y a Ground. Y armamos el circuito. Con control R podemos dar vuelta a los elementos para poder armar el circuito. Ahora solo queda configurar mi fuente de voltaje. En este caso ya está en valor del pulso positivo 10 volts y negativo 10 volts también. Simplemente aquí colocaré la frecuencia a 60 Hz. Pueden colocar la que ustedes gusten porque el ejercicio no pide una frecuencia en específico. Daré en aceptar. Y para ver mi señal de salida voy a escoger un osciloscopio. Colocaré su tierra. Y una punta o un canal lo colocaré en la parte positiva de mi voltaje de salida, como lo indica mi circuito. Daré en simular, doble clic sobre el osciloscopio, lo voy a encender, daré en autoset, acomodaré mejor la señal para verla mejor. Aquí en este caso me faltó configurar bien la fuente en esta parte, en donde en vez del 50% debe ser el 100%. Doy en simular, otra vez doble clic al osciloscopio y vemos que ahora sí efectivamente tenemos la señal como debe ser, como lo indica mi circuito. Ahora dijimos que en el semiciclo negativo teníamos 0 volts. Y efectivamente vemos que tenemos 0 volts en el semiciclo negativo. Ahora en el semiciclo positivo vemos que cada cuadro es de 1 volt. Entonces 1, 2, 3 y una pequeña parte. Entonces sí tenemos los 3.2824 volts. Para comprobar mejor esto podemos ir a la parte del osciloscopio donde dice cursor. Luego el tipo, seleccionamos voltaje y vemos que estamos en canal 1. Ahora simplemente subimos mi cursor hasta mi amplitud máxima. Aquí. Y vemos que efectivamente tenemos aquí me indica el cursor 1 en 3.3 volts y a nosotros nos dio 3.2824 volts, indicando que hicimos el ejercicio correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 9.